Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La 1:01, 12:01 en Canarias. Pues sí, colorín colorado, la temporada del Real Madrid se ha acabado. Se acabó la temporada para el Real Madrid. Se acabó el Real Madrid para Álvaro Arbeloa. Empieza el trabajo de Florentino Pérez. 94 de choque. Ni siquiera empatan el partido. Bayern de Múnich 4, Real Madrid 3. Se le volvió a rayar el disco de la Champions al equipo blanco. Bayern de Múnich 4, Real Madrid 3, sí, con un 6-4 en el global de la eliminatoria. Por segunda temporada consecutiva, eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones. Y sí, el árbitro esloveno Vincic se cargó el partido. Arbeloa no se explicaba cómo esa rigurosa expulsión de Camavinga pudo cobrarla el colegiado. La verdad es que se la jugó el francés. Estuvo muy torpe, pero cargarte una prórroga, porque era el 86 de partido y la eliminatoria iba a la prórroga, que hubiese sido bastante más competida, pues es de delito casi. Voy a convocar a Muñiz Fernández, claro, sesión especial de bares, qué lugares, pero Arbeloa no daba crédito, todavía dolido con la eliminación. Y el árbitro. Bueno, es una acción que nadie entiende, que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto, y que bueno, pues que estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma en la que tú no puedes controlar y bueno, pues obviamente pues unos muy dolido por mis jugadores, por el esfuerzo que han hecho. Me siento muy orgulloso de ellos, por la afición, por todos los que se han desplazado, por los que están en sus casas y bueno, por el club, ¿no? Porque si por algo me duele esta derrota es porque este año no vamos a ganar la 16ª y sobre todo por la manera en la que ha sido. 2 goles de Güler y otro de Mbappé. Igualaron 3 veces la eliminatoria. Se puede decir que Madrid dio la cara, compitió en Múnich, pero murió ahogado en la orilla. Un segundo nadaplete en un club como el del Bernabéu obliga a que haya una revolución. Vamos a hablar mucho de ello, claro, en el programa de hoy. Las semifinales, por tanto, sin Madrid ni Barça, pero sí con el Atlético, quedaron anoche servidas. Los rojiblancos se medirán al Arsenal. Tras empatar ayer en Londres sin goles, el equipo de Arteta con el Sporting de Portugal. El 0-1 de la ida en Lisboa dio a la postre el pase a los Gunners. Atlético Madrid-Arsenal, ida el próximo día 29 en el Metropolitano, y París Saint-Germain-Bayern, eliminatoria que arrancará un día antes, el día 28 en París. Esos son los choques de semifinales. Ojalá que pueda llegar el único representante español que nos queda ya en la Liga de Campeones a la final de Budapest. Y ojalá que tengan suerte también nuestros 2 representantes en la Europa League. Porque esta tarde-noche se juega la vuelta a los cuartos de final de la segunda competición continental. A las 7 menos cuarto, Celta de Vigo-Friburgo. Lo tiene complicado el equipo de Claudio Giraldez después del 3-0 de la ida. Evidentemente es mucho más fácil estar convencido cuando todo el mundo está convencido. Y veo el convencimiento por parte de todos. Cuando Balaídos es una caldera, cuando los jugadores están convencidos, cuando el plan de partido y lo que aportamos desde fuera ayuda a los jugadores, todo es mucho más fácil que salga, y eso es lo que queremos vivir mañana, una noche histórica en la que necesitamos la mejor versión de todos, y es lo que tenemos que hacer mañana para poder conseguir una cosa complicada, evidentemente, que es remontar un 3-0, pero en el que creemos y el que lo sentimos que todo el mundo cree, y eso es
fundamental para nosotros, para si alguno podía tener dudas, que no existan. Pues a ver si la magia de Baleidos hace el resto, ¿no? Porque la fe y la creencia la tenía ayer el técnico celeste, al menos en la previa. Ya a las 9 de la noche, Real Betis Braga, empate a 1 en Portugal. Y el equipo verde y blanco está a un pasito de hacer historia. Pellegrini, el más consciente de todos, el técnico del Betis. Pronto, como usted dice, con mucha ilusión, sin lugar a duda que el ambiente va a demostrar que es un partido especial, que es la primera vez que el Betis logra llegar a una semifinal de la Europa League. Ya lo hicimos con el cuarto aquí en casa, ojalá que mañana podamos hacerlo en nuestra casa, con nuestro público y poder pasar a las semifinales. También esperanzado, ayer en la rueda de prensa previa oficial, el ingeniero, el técnico chileno. Pero es que hoy también vamos a cruzar los dedos por el Rayo Vallecano. Hoy también se van a resolver los cuartos de la Conference League a las 9 de la noche. AEK de Atenas, Rayo. Los franjirrojos lo tienen en sus manos, mejor dicho en sus pies, tras vencer 3-0 a los helenos en la ida en el Estadio Vallecas. Íñigo Pérez. No debemos pensar que hay una renta de 3 goles que debemos conservar o proteger. Debemos construir un nuevo partido, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y lo que no podemos es estar esperando en una esquina, aguantando los golpes y que el árbitro pite el final. No quiere confianzas tampoco el entrenador del Rayo Vallecano. Yo lo que quiero es vuestra confianza un día más, así que os saludo. Bienvenidas, bienvenidos. Ahí estáis y ahí os quiero, pendientes de la Radio del Deporte. Es jueves 16 de abril de 2026 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Ya sabéis que este fin de semana no hay liga en primera porque es la fiesta del fútbol español. Se disputa la final de la Copa del Rey el sábado. Atlético Madrid, Real Sociedad en la Cartuja de Sevilla. Esta tarde es el Media Day, el día de atención a los medios del Atlético de cara a la final de Copa. Y por su parte en la Real, pues al igual que en el Atlético, claro, la ilusión es también desbordante. Para muestra, John Martín, canterano del equipo Churiurdin. Es un sueño para mí, nunca hubiera pensado poder vivir una final como esta con la Real, sobre todo tan pronto, con muchas ganas y a ganar. Pues a ver, ¿quién se lleva el gato al agua? Porque la final va a ser seguro un partidazo. Estamos también pendientes, por supuesto, no solo de esa final de Copa sin jornada en Primera División, sí que va a haber jornada en Segunda División y la jornada 36 de la Liga Hypermotion arranca mañana viernes a las 8:30 con el Real Sociedad B, Real Racing Club de Santander. El líder de Segunda juega en Zubieta a las 9 de la noche. Mañana son 2 partidos por adelantado para arrancar esta jornada 36 de Segunda. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Para el sábado a las 4:15 Zaragoza, Ceuta, 6:30 Castellón, Burgos y Cultural y Deportiva Leonesa, Córdoba. Domingo 2 de la tarde Andorra, Real Valladolid, 4:15 Real Sporting de Gijón, Cádiz, 6:30 Albacete, Granada. Seguimos avanzando, misma hora, 6:30 Eibar Huesca, 9 de la noche Almería Málaga. Se cerrará esta jornada 36 de la Liga Hypermotion el lunes a las 8:30 con el Real Club Deportivo La Coruña, Club Deportivo Mirandés. Y por completar la portada futbolera, estamos pendientes, por supuesto, también de la selección española femenina. Y España necesita un 3 de 3, un perfect, que diría Menayo, como apunta en su crónica hoy en Marca. El billete directo para el Mundial de Brasil 2027 pasa por ganar los 3 partidos que nos quedan en el grupo de clasificación. El tropiezo en Londres, caímos con honor, pero caímos en Wembley esta misma semana 1-0. Obliga a sumar los 9 puntos e intentar remontar por si acaso el goal average general a Inglaterra. O sea que España en el próximo partido debe golear, si puede, a Ucrania, por si empata finalmente en el grupo con Inglaterra. Bueno, pues que estamos como locos por el deporte rey, pero resulta que aquí, pájaro que vuela a la cazuela, no se nos escapa ningún deporte. Por ejemplo, en baloncesto, el Real Madrid busca darle continuidad a un buen día ayer para el deporte de la canasta en nuestro país. Charly Santos, buenas tardes. Saludos, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad que fue un miércoles fantástico para el baloncesto español, en el que solo resbaló el Juventud de Badalona, que tuvo opciones pero terminó cayendo en la siempre difícil cancha de la AEK de Atenas y se queda fuera de su Final Four, en la que sí va a estar
el conjunto tinerfeño, que ganaba de forma contundente el tercer partido de cuartos ante el Galatasaray, y también el Unicaja, que ya certificaba su clasificación algunas semanas antes. Fue también un miércoles de felicidad para el Spar Girona y para el Casademont Zaragoza en la Euroliga femenina. Los dos equipos se impusieron en su duelo de cuartos de final y se aseguran ya jugar hasta el domingo, y van a disputar una semifinal mañana en el Príncipe Felipe de Zaragoza. A todo esto le quiere dar continuidad el Real Madrid, que a partir de las 9:15, con presencia ilustre en el Palacio, busca certificar el factor cancha en el playoff. Para eso necesitan ganar a la Estrella Roja de Belgrado, que es el séptimo clasificado y que también se juega su mejor posición de cara al play-in. Sin novedades en los blancos, y un Sergio Scariolo que no piensa en los rivales, porque pase lo que pase, hasta mañana no conocerá su cruce ni su rival en los cuartos de final. Si gana, el Real Madrid se asegurará ser segundo o tercero en función de lo que haga mañana viernes Valencia Basket, pero si pierden, los blancos podrían ser terceros, cuartos, quintos o sextos. Así habla Sergio Scariolo. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo y tenemos que terminarlo. Terminarlo quiere decir conseguir un grandísimo resultado, que estar en los primeros 3, y a partir de ahí la elección nunca te trae, primero porque no es tan clara, segundo porque, como bien dices, los demás juegan casi todo el día siguiente, así que creo que es una situación buena para no tener que comerse el coco y que pensar en decir, vamos a jugar el partido, intentamos ganarlo y luego ya veremos el día siguiente que nos toca. Y si no lo ganamos, también. Así que sin complicarnos demasiado la vida y centrando nuestras energías en afrontar a un rival que también se juega mucho. Más allá del partido del Real Madrid, como digo, es una semana intensa porque mañana se la juega el Barça, obligado a ganar al Bayern de Múnich en el Palau para garantizarse posición en el play-in, y Valencia Basket, que visita al conjunto de Dubái en Bosnia, pudiendo elegir el camino que más le conviene de cara al playoff. Gracias, Charlie. Luego cerramos el programa con más básquet. Además, en tenis, muy mala noticia, el abandono de Carlos Alcaraz en el Conde Godó por lesión, así que peligra ahora su participación en el Mutua Madrid Open. J. Carvajano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues habrá que esperar y ver acontecimientos después de que ayer Carlitos Alcaraz saliera en una rueda de prensa convocada de última hora a las 5:30 de la tarde para anunciar lo siguiente después de las molestias que tuvo en el primer partido del Conde de Godó. Y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos. Tengo que escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que me viene mejor y que no me repercuta luego para un futuro, y con mucha tristeza. A mí no me preocupa lo de escuchar a mi cuerpo, porque lo ha dicho muchas veces Carlos Alcaraz y lo hace. A mí me preocupa más lo de es una lesión más seria de lo que pensábamos. Los plazos son los que son. En semana y media aproximadamente tendría que estar disputando su primer partido en el Mutua Madrid Open, así que vamos a esperar acontecimientos. Ojalá sea una recuperación rápida y pueda estar en el torneo madrileño. Obviamente no hay nada oficial todavía y no se descarta absolutamente nada, así que estaremos pendientes de la evolución de Carlos Alcaraz, que siempre que llega la gira de tierra tiene contratiempos y complicaciones. Es complicado siempre para los tenistas amoldarse a una superficie totalmente diferente, a unas pelotas totalmente diferentes. Obviamente la tierra tiene sus características y sus consecuencias. Lleva 5 años Carlos Alcaraz sin poder completar el ciclo de Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros, así que otro contratiempo este año. Esperemos que pueda estar en Madrid. En el Godó se queda como único representante español Rafa Jodar, que juega mañana los cuartos de final. Y por cerrar el capítulo del tenis, Rafa, te cuento que hoy a las 12 de la mañana ha hecho oficial Roberto Bautista que se retira en 2026 del mundo del tenis. El castellonense, un ejemplo dentro y fuera de la pista, dice adiós al tenis en este año. Va a jugar los torneos que decida durante este año y se va a despedir por todo lo alto. Así que con 12 títulos ATP, siendo el 9 del mundo que llegó a ser en el ranking ATP, con una Copa Davis, se retira por todo lo alto. Pues enhorabuena por su trayectoria, Roberto Bautista, y gracias por los servicios prestados, sobre todo cuando ha jugado con España en la Davis para el castellonense. Gracias también para J. Carvajano. Chao. A la 1:14, 14 en Canarias. Más o menos hemos hecho la fotografía, ¿no?, de cómo viene el día, de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas en el mundo del deporte
pero hay que comentar sobre todo lo que sucedió anoche en el Allianz Arena de Múnich con esa eliminación del Real Madrid a pies del Bayern de Múnich y del esloveno Vincic, porque es un clamor mundial, ¿eh? Todo el mundo coincide que, hombre, sacarle una segunda amarilla a un jugador en el 86 de un partido que va abocado a la prórroga por retener la pelota 3 segundos literalmente. Mal Camavinga, pero el esloveno tampoco estuvo muy acertado. Ahora se lo pregunto enseguida a Muñiz Fernández qué le parece en su opinión. Pero todo ello lo vamos a comentar y esas semifinales de Champions servidas, Atlético, Arsenal y Paris Saint-Germain Bayern, será en el tiempo opinión a las 2:10 con estos 4 compañeros. Hoy formamos el corrillo con Manu Martín, Joan Prats, Javier Tintó y Nacho Lavarga. En Jerez, o trazas bien o te vas largo. Con tu coche pasa igual, porque en Yamóvil ves hasta 10.000 euros de ahorro y combustible gratis y entiendes que la buena línea es clara. Compra en Yamóvil. La buena línea también a seguir es la de este programa. Te vamos marcando un poco la pauta informativa, intentamos comentar todo lo que sucede en el mundo del deporte, así que contamos contigo un día más al otro lado de la radio, pero no solo con la escucha pasiva, que también me vale, sino con la activa, que nos mola más en este programa, en Directo Marca, que ya ha arrancado y que hasta las 3 te acompaña, te entretiene y esperemos que también te informe, ¿verdad? Con Raquel Valero en la parte técnica y con Fran González en la producción. Hasta las 3. No nos pierdas de oído. Directo Marca, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. ...12 y 19 en Canarias, hasta las 3 de la tarde. Hay mucho tiempo para hacer terapia de grupo en el caso de los madridistas que ahora mismo necesitan hablar y necesitan escuchar claves, ¿no?, de lo que pasó. El análisis es rápido. El Madrid eliminado por segunda temporada consecutiva en los cuartos de final de la Champions, pero del ¿y ahora qué? También, ¿no?, en clave de un equipo que necesita, después de otro nadaplete, porque salvo catástrofe del Barça, que solo él puede perder esta liga, pues el Madrid se va a ir de vacío. Así que, bueno, hay que ver, ¿no?, cómo Florentino Pérez, me imagino, se tiene que arremangar y dar soluciones a un equipo que, pese a tener a Mbappé, el mejor jugador del fútbol mundial, por segunda temporada consecutiva, se va a ir de vacío. Sí que ganó la temporada pasada, pero esa es la exigencia del Real Madrid, 2 títulos, se consideran menores como la Supercopa de Europa y la Intercontinental, pero no. El Madrid se nutre de ligas, de Champions, de copas, sobre todo de Champions a lo largo de su historia y de ligas, y una temporada más, pues el Madrid se puede decir que no ha cumplido ninguno de los objetivos. 6-28, 26, 90, 92. No sé si quieres señalar culpables, si está muy cabreado con Camavinga o más con Vincic, ¿verdad?, que tomó la decisión de mostrarle esa segunda amarilla al francés por una tontuna que se podría haber ahorrado. Camavinga, si estás enfadado con Vinicius, también mucha gente critica el partidito que se marcó, partidito entre comillas el brasileño, porque no se fue de nadie y no marcó ni en la ida ni en la vuelta. O sea que, bueno, en fin, que no sé, tú tendrás tu opinión. Trent también en defensa demostró que en el gol de Kane no sé dónde estaba, es un coladero, y Lunin pues no fue tampoco su mejor noche. Pero bueno, en fin, que es una cosa colectiva, seguramente. Te quiero escuchar en el 628 26 90 92. ¿Y ahora qué? Es la gran pregunta. A la 1:21, 12:21 en Canarias. Todavía está en la capital bávara. Volvemos a Múnich. Sí. Antes, consejito, recomendación, y estoy con Miguel Ángel Toribio. Da igual qué deporte hagas, si entrenas o compites, tu cuerpo habla. Escúchalo. La fisioterapia te ayuda a prevenir sobrecargas, lesiones y a recuperarte antes para que puedas seguir practicando deporte de forma saludable. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Va a ser complicado olvidar la noche de ayer para el madridismo, ¿verdad? Miguel Ángel Toribio, Múnich, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas
tardes. Porque la realidad es que compitió, el Madrid dio la cara. Mucha gente dice, si saliese así a todos los partidos, incluidos los que parece que menos les apetece jugar a estos futbolistas, ¿no? En esas derrotas que podemos reseñar o empates que se ha ido dejando por estos campos de Dios, ¿verdad? Y se ha ido dejando poco a poco la posibilidad de pelearle la Liga hasta el final al Barça. Pues si el Madrid fuera el Madrid todos los días, pues no cometería errores que ha ido cometiendo en estas 2 últimas temporadas hasta firmar un segundo nadaplete. Toribio, no sé si ahora mismo la indignación sigue siendo tanto con Vincic, que ahora analizaremos cómo en parte se cargó lo que iba a ser una prórroga súper competida, porque el partido lo estaba siendo, porque el Madrid fue capaz, con 2 goles de Güler y otro de Mbappé, de igualar 3 veces la eliminatoria, y luego Luis Díaz sentenció en el 88, pero no sé si pasadas las horas la gente se olvida más de Vincic y pone el foco en algunos futbolistas que quedan señalados, y luego lo del futuro de Arbeloa, ¿no? Del que también hablaremos, por supuesto. ¿Qué piensas, Tori? Bueno, pues a mí me sorprendió mucho la frialdad con la que se fue ayer el Real Madrid del Allianz Arena. Me sorprendió porque viendo la reacción 24 horas antes de Rafinha por la mitad de lo que pasó con Camavinga y Vincic, nadie del Madrid quiso alzar la voz. A Rüdiger le robamos unas declaraciones a la carrera diciendo, mira, prefiero no hablar. Pero se fueron diciendo todos que la segunda amarilla fue un tanto exagerada, que fue injusta, pero nadie montó un gran revuelo más allá de ese arrebato de Arda Güler camino del túnel de vestuarios con Vincic. Y no sé si es resignación, si es falta de alma o si es asumir que Camavinga se equivocó. Bueno, yo según pasan las horas creo que está todo muy, muy repartido entre Vincic y entre Camavinga. Ya sea negligencia, ya sea falta de concentración, ya sea poca capacidad para leer el partido, porque todo es compatible. Es negligente como Camavinga con una amarilla desafía al árbitro, como el árbitro en el 88 a las puertas de una prórroga, cuartos de final Champions, saca una amarilla. No fue un vacile descarado, no fue ni mucho menos una pérdida de tiempo monumental. En cualquier caso, si es verdad que Vincic sacó la amarilla a Camavinga y no sabía que estaba amonestado, es falta de concentración, y también Camavinga es falta de concentración porque no puedes comprar papeletas, porque sabes que te pueden echar, que seguramente otro árbitro hace la vista gorda, pero Vincic, que no es el primero de la clase, porque no es ni mucho menos el mejor árbitro de Europa, está seguramente por la cuota y porque bueno, pues es muy afín a Ceferin. No digo que ayer perjudicara al Madrid, es un árbitro, y a mí no me gusta decir esto, pero a mí no me gusta cómo pita. Pero la sensación, y un poco a modo de balance con esa acción que fue clave, pues repito, que las culpas están bastante repartidas, y los jugadores del Madrid creo que fueron bastante mesurados y prefirieron culpar al árbitro de una forma, repito, bastante tibia, para salvar al soldado Camavinga, que ya en su expediente y en su mochila lleva varios errores de bulto en partidos clave por falta de concentración, déficit de atención y, en definitiva, por no estar metido en lo que es un partido de máximo nivel. Sí, ha salido en la foto de distintos fallos, ¿verdad?, a lo largo de la temporada. Me acuerdo también, por ejemplo, el de Somos, ¿no?, recientemente en Liga. En cualquier caso, fíjate, estas palabras son de última hora de alguien del mundo del fútbol como es Ronald Koeman, opinando de lo de Camavinga y Vincic, ¿eh? Fíjate lo que dice el neerlandés. Bueno, en principio para el jugador, porque yo creo que el árbitro también puedes criticar, porque yo creo que también un árbitro tiene que saber el momento en un partido. Si calientas al árbitro o si dejas sin dudas, él tiene que reaccionar. Haciendo la falta y deja balón y coger tu posición ha sido el mejor. Entonces no has sacado la segunda, porque por tardar con balón has dejado una decisión en manos del árbitro, y esto nunca hay que hacerlo. Si Koeman fuera Arbeloa estaría más enfadado con Camavinga que con Vincic. Por cierto, hablando de Arbeloa, declaraciones del técnico salmantino también después del partido, ¿no? Porque, claro, se entiende que gracias, ¿no?, le diera el club
y volverá a la cantera, o no sé cuál va a ser el futuro del entrenador blanco, pero no va a ser seguir en el banquillo del primer equipo, ¿no? Arbeloa después de la eliminación. No sé si ahora mismo se puede sacar algo positivo. Como he dicho, creo, y lo he dicho siempre, que el responsable en las derrotas soy yo y bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta, porque creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado y bueno, pues desde que me he sentado en esta silla, he intentado ayudar siempre al club de la manera, no sé si de la que sé, sino más bien de la que puedo y bueno, pues a partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y como siempre defender este escudo al máximo como han hecho estos jugadores hoy. Ahora mismo no estoy pensando absolutamente en nada de eso y bueno, como vuelvo a repetir, es decisión del club y soy hombre del club y lo único que quiero es que gane el Real Madrid independientemente de quién esté sentado en el banquillo. Aún le cayó otra pregunta y hubo otra respuesta, por tanto, sobre su futuro para Arbeloa, pero que se entienda bien. Toribio, el futuro del salmantino es lo de menos. Hay nombres que están muy arriba en el escalafón y que ahora mismo están más que cuestionados, ¿no? Por ejemplo, Vinicius, porque si el Madrid tiene que hacer una revolución, desde luego tiene que hacer una gran venta. Y el brasileño sigue sin renovar, Toribio. Bueno, para el Madrid creo que muy a su pesar van a ser semanas agónicas porque aún queda matemáticamente opciones por la Liga y cuando las opciones se esfumen ya habrá tiempo para lance y juicios de valor. En este tiempo el Madrid tendrá que jugar en el Bernabéu sus partidos. Imagino que la gente pues señalará a los responsables de esta campaña, segunda consecutiva o para ser más exactos, segundo año natural sin títulos, 2025 y 2026. Y lo cierto es que hay muchos jugadores señalados, más allá de, como tú decías, el futuro de Arbeloa. Un poco para ser rápido con lo de Arbeloa, él ha sido víctima del sistema, pero también cómplice. La vida le dio la oportunidad de cómo debe jugar este Madrid sin Mbappé y sin Bellingham, y aquel Madrid respondió. Pero a la vuelta ha vuelto a poner a todos y ha vuelto a tropezar en la piedra de Xabi Alonso y de Ancelotti. Me ha gustado mucho que cuando han venido curvas, Arbeloa no ha puesto de excusa y no ha montado grandes numeritos por los arbitrajes. Dijo que se equivocó en el derbi, que se equivocó el otro día con el penalti de Mbappé, pero no ha sido ese Arbeloa guerrillero con el estamento arbitral que mucha gente se imaginaba. Me ha gustado que no ha puesto excusas con la plaga de bajas. No me ha gustado que constantemente ha pedido tiempo. El Madrid no te da tiempo, el Madrid es rendimiento inmediatísimo. Y luego ayer me parece que queda otra vez en evidencia el hecho de que cuando él hizo esa apuesta por la cantera era una apuesta de cartón piedra. Porque ayer, pudiendo sacar a Thiago Pitarch como primer revulsivo, saca a un Camavinga en el que no confía, pero le saca por galones. Algo que hace todo entrenador normativo. Y ahí Arbeloa, pues, con todo el respeto, se le vieron las carencias. Y luego Arbeloa, esa llegada no tan artificial, con esas frases que aquí hemos bautizado como Mr. Wonderful, pues un poco esa llegada no tan de cara a la galería, tan brindis al sol, le hizo mucho daño. Porque él quería convencer con frases hechas, con frases de nick de redes sociales, de estado de WhatsApp, de frases motivacionales al público. Y al público hay que convencerle con argumentos futbolísticos y con resultados. Dicho lo cual, nombres propios, pues empezando de atrás hacia adelante. Lunin es una temporada que nos ha tenido engañados, porque hizo un partidazo en Grecia contra Olympiacos, en aquella ausencia de Courtois, salvó al Madrid de un descalabro histórico en Talavera, pero su actuación en Albacete fue fantasmagórica, una gran segunda parte en el Etihad, desde que se lesionó Courtois
Ha sido un portero invisible en el derbi contra el Atlético de Madrid, aunque no tuviera culpa, pero no fue resolutivo, tampoco contra el Mallorca. En esta eliminatoria contra el Bayern ha sido transparente. Mala eliminatoria de Trent Alexander-Arnold, aunque dentro de lo malo, bueno, más o menos ha sujetado a Luis Díaz. Después Camavinga, muy preocupante, ya lo hemos dicho antes. Bellingham me ha gustado, poco brillante pero muy industrial, muy sacrificado, y si ese sacrificio le hubiera llegado a Vinicius y a Mbappé, pues otro gallo le hubiera cantado al Real Madrid. Algo ha pasado, mi sensación, algo ha pasado a raíz del parón de marzo. No sé, pero Vinicius se fue siendo un jugador nivel Balón de Oro y ha vuelto siendo un jugador enfurruñado, un jugador apático. Cuando se lesionó Mbappé en Pamplona, yo veía que eso no fluía, pero es que lo de ayer fue descarado. Fue descarado. Es verdad que Vinicius asiste a Mbappé para el 2-3, pero hay un montón de ocasiones en las que no se pasan. Y eso es falta de profesionalidad, eso es mirar por tu ombligo. Porque yo recuerdo que la BBC le costaba que hubiera química, pero oye, se arremangaban y había que dar todo por el equipo. Y de una forma o de otra acabaron mezclando. Pero lo de ayer fue con balón fue muy preocupante. Y ya sin balón fue lo de siempre. Corre tú, no corre tú, que a mí me da la risa. Quedan los dos muy retratados en el gol de Luis Díaz, especialmente Mbappé, que ve como el Bayern pendulea la pelota en la frontal y está como espectador de lujo. El Madrid con uno menos. Y luego, te lo decía la semana pasada, que decía que no quería ser cruel, pero es que la eliminatoria que se ha marcado en Mbappé vino aquí para ser Cristiano, y es una eliminatoria por segundo año consecutivo que te firma, con todo el respeto, Gonzalo Higuaín. Muchos goles, grandes números, pero el día de la hora H no está, por mucho que Mbappé marcara en la ida y la vuelta. Han perdonado mucho y eso ha condenado al Madrid. Y son los principales señalados de esta eliminatoria y, por extensión, salvo milagro, de la temporada. La conexión Vini y Mbappé, o la no conexión, es muy preocupante. Miran más por su ego que por el bien del equipo. Y ahí hay también, en ese vestuario hay más de un problema, ¿eh? Luego, es verdad que por las pulsaciones se pueden dar circunstancias como la que se vio de Vinicius. Cállate la boca, le dijo a Bellingham. O sea, urge ahí una revolución y urge que haya líderes de verdad en la caseta. Pero bueno, no sé si nos dejamos algo, Toribio, porque los oyentes han escuchado tu radiografía y estarán de acuerdo o no, pero van a dar su propia opinión con notas de audio en el 628 26 90 92. ¿Algo más, Tori? Mira, lo que tú has dicho, que faltan líderes, al final es un tema secundario, pero llama bastante la atención el hecho de que ayer nadie diera explicaciones. Yo creo que es la primera vez, si no me falla la memoria, que el Madrid cayendo en Champions, que es el día más complicado de la temporada, ningún jugador sale a dar pues el típico mensaje de pedir perdón, de volveremos, ante los medios de comunicación. Así que bueno, pues ya te digo que habrá tiempo para hacer balance, que tiene pinta que va a ser un desenlace agónico, pero que son tiempos complicados para la gente que manda. Tiene que remangarse, tiene que pensar en lo que quiere hacer de cara a la temporada que viene, a quién le da las riendas de este proyecto y si esas riendas van a ser de verdad o va a ser otra vez una figura de cartón piedra, si van a darle realmente capacidad de mando y si van a ser capaces de hacer que esta plantilla sea realmente responsable y profesional y de saber que el escudo que representan pesa mucho y que se dejen de mirar muchos el ombligo y que se dejen de mirarse al espejo y de verdad miren por el equipo. Así que vienen días complicados, días de mucho trabajo, seguramente silencioso y lo más duro para el seguidor del Real Madrid en fechas agonizantes en lo que respecta al desenlace de esta temporada. Quedan 7 jornadas, 7 partidos de Liga. Uno de ellos es la visita al Camp Nou. Por honor y dignidad, pues el Madrid tiene que ir a ganar a Barcelona como sea. No salva una posible victoria, por supuesto, el nadaplete. No salva la temporada. Pero bueno, este Real Madrid, ahora mira, se quejaban de que no habían tenido vacaciones por el Mundial de Clubes, pues a fecha 16 de abril ya casi de vacaciones, a pensar en cada uno en su selección, en el Mundial. En fin, y los socios aguantando. Gracias, Toribio. Buen viaje de vuelta. Un abrazo.
Gracias, Rafa, hasta luego. 1:36, 12:36 en Canarias. Los socios aguantando, los socios sufriendo. Pero también, si eres del Real Madrid, puedes disfrutar. Porque te imaginas la cara de tus hijos si les dices que este verano van a entrenar en la ciudad Real Madrid. Lo puedes hacer realidad, no puede ser solo una imaginación o una ensoñación. Puedes hacerlo realidad. Es más, hazlo realidad con el campus de verano de la Fundación Real Madrid 2026, un entorno internacional para niños y niñas de 6 a 17 años, donde aprenderán de los entrenadores de la Fundación y se formarán en valores a través de su deporte favorito. Entra hoy mismo en campusexperiencermf.com y reserva su plaza. Repito, campusexperiencermf.com y dales un verano que no olvidarán jamás. Tenía que llamar, no de urgencia, ¿no? Pero sí que tenía que llamar yo hoy a César Muñoz Fernández, un capítulo extra de Bares que lugar en nuestra sección, habitualmente de los lunes, con las polémicas de cada jornada de liga, pero cuando pasa algo en competición europea, pues ahí está nuestro barman, ex colegiado internacional, César Muñoz Fernández. Hola César, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Porque lo de Vincic, César, lo de Vincic ayer es increíble, ¿no? Yo, vaya por delante que todos los conspiranoicos son eso, conspiranoicos. Que sea esloveno como Ceferin, que Ceferin le pueda estar guardando una al Real Madrid por la que le montó con la Superliga, y que te pongan a Vincic para que te saque esa amarilla tan rigurosa. Yo no creo en eso. Creo que el árbitro no midió bien, ¿no? Y para empezar, no midió bien tampoco Camavinga, que se la jugó. Por supuesto que yo esa conspiración no creo en ella. Al final yo creo más en el talento, en el nivel, y este árbitro no tiene nivel. No tiene nivel porque sabemos que está en UEFA por lo que está, porque es esloveno, que está pitando partidos importantes, como él, como el rumano, como otros cuantos que hay por ahí, pero no tiene nivel para estar en cuartos de final y sobre todo no olvidemos que ayer Camavinga, reglamentariamente, pues oye, pues a mejor pues tiene razón, pues sacar la tarjeta amarilla, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la interpretación, ¿no? Al final el manejo, la gestión del partido es lo que demuestra el nivel del arbitraje, ¿no? Esta acción de tarjeta amarilla no lo saca ningún árbitro en España de primera red, porque al final es una acción que, si te das cuenta, el lugar de la falta es en el propio campo del Bayern, muy cerca de la portería, muy cerca de la penalti, por lo tanto te quedan 70 minutos. No es la típica acción que digas tú, es que el Bayern quiere sacar rápidamente porque tiene que montar un contragolpe o tiene que sacar una falta al borde del área. Es decir, no hay mucho perjuicio para el club, para el equipo en este caso, y yo creo que incluso, si me apuras, él no era consciente de que Camavinga le había amonestado 8 minutos antes y que por lo tanto, pues debido también un poco a la presión de los jugadores del Bayern, pues optó por sacar la tarjeta, que al final un árbitro de ese nivel no puede sacar una tarjeta y dejar a un equipo con 10 por ese motivo, ¿no? Es que es incomprensible, sabiendo además que estás en el 86, que el partido nos iba a regalar una prórroga que iba a ser súper emocionante y súper competida, porque los dos equipos estaban lanzados a desnivelar la eliminatoria y, en fin, y le sacas la amarilla. Dicen que yo creo que él, pero es que le acaba de sacar hacía un ratito, era el último en ser amonestado esa primera amarilla al francés. Dicen que no era consciente, que no se acordó que Camavinga tenía una amarilla, por las imágenes que se ven un poco ahí dudando el esloveno. Y también en la imagen, si te das cuenta, antes de sacar la tarjeta amarilla, le hace un gesto con el número 2, como diciendo, te llevo advirtiendo 2 veces consecutiva que dejes el balón. Vale, perfecto. Sabemos que Camavinga, pues cogió la pelota, pero más con el afán de decir, oye, me has pitado una falta que estaba ahí en la frontera, siguió con la pelota en los pies, pero tampoco hizo un desplazamiento, tampoco dio una patada al balón. Es decir, fue todo muy rápido, que fue todo casi en la misma zona. ¿Sabes cómo te digo? Y estamos hablando de 1 segundo, 2 segundos arriba, que no es casi ni un retraso, ¿no? Ostensible, que muchas veces para ser una tarjeta de segunda tarjeta, para dejar un equipo con 10, tiene que ser mucho más, lo que hablamos, ¿no? Tiene que tener mucho más peso esa tarjeta amarilla, porque al final eso hace que tú como árbitro no manejes esa situación y con tu personalidad tienes que rápidamente decir, oye, deja el balón ahí y vamos a seguir, ¿no? Pero la verdad es que cometió un error de principiante, un árbitro de ese nivel que lógicamente la UEFA no estará contenta, porque aunque luego te quiera vender de que está justificado, que es un retraso, que es un retraso del juego, etcétera, etcétera, como gestión, como control del partido, pues es algo que a la UEFA no le gusta, tipo de acciones, ¿no? Fíjate lo que dijo Arbeloa, que así generalizando, pues seguramente se es injusto, pero tal y como tú has criticado a Vincic, creo que vas a estar de acuerdo con el técnico del Real Madrid. Arbeloa.
Sonido Vamos, 4. creo que le ha sacado la tarjeta precisamente por eso, porque han tenido que ir los jugadores del Bayern a decirles que era la segunda y bueno, pero aún así es que ni una amarilla merece la pena en un partido como este condicionar a un jugador por eso, ¿no? Yo creo que los árbitros muchas veces, no sé, o no han jugado al fútbol o no entienden o de este tipo de acciones cómo manejarlas mejor, pero bueno, más allá de que no sepa, yo creo que es peor todavía que no sepa que un jugador que ha sacado una tarjeta no hace mucho, porque Camavinga entra en la segunda parte, creo que es doble error. Bueno, pues de acuerdo, ¿no? Comprensión del fútbol. Es que al final, comprensión del fútbol no significa que seas injusto, no. Esta acción de Camavinga, pues como primera tarjeta amarilla, pues te la compro, pero como segunda, no. Porque es lo que hablamos. ¿Dónde es la falta? ¿En qué lugar de la falta es? Quedan 70 metros todavía para la portería contraria. No es una falta al borde del área. No es una zona donde quieres armar un contragolpe muy rápido, vale, que puedas, en este caso, perjudicar al Bayern. No, estamos hablando de tu propio campo y muy cerca del área de penalti. La verdad es que no hay por dónde cogerlo. ¿Realmente que se le puede comprar? Bueno, sí, porque al final retrasa un poquito la pelota, retrasa un poco el balón, pero unos segundos mínimos. Y yo creo que el árbitro ahí tiene que demostrar mucho más nivel, más personalidad para decir, oye, tranquilo, que lo estoy controlando y sé perfectamente lo que está haciendo, pero yo por una tarjeta amarilla, por esta acción no la puedo sacar y menos dejar un equipo con 10 en esta altura de la competición y del partido, ¿no? Los siguientes están muy interactivos, están opinando de lo de Vincic, de lo de Camavinga, de los jugadores que quedaron más retratados, ¿no? Como Vinicius, Trent o incluso el propio Lunin, ¿no? Que no fue su mejor noche, aunque hizo alguna parada de mérito. El Madrid se despidió de la Champions con honor, pero por segunda temporada consecutiva sin títulos, y eso en un club como el Blanco pues es crisis, es motivación de cambio, que es la palabra crisis, la etimología es cambio. Porque al final, Rafa, a esta altura de la competición de la temporada del año, en abril, mayo, pues tanto el Madrid, Barcelona, pues Atlético de Madrid también se me apuras, que está haciendo una temporada de 10, pues lógicamente tienes que estar, ¿no? Vivo en los torneos que estás participando, ¿no? En Liga, en Copa del Rey, en Champions. Pero en este caso el Madrid, pues claro, tenía la última bala ayer en Múnich, la perdió y bueno, pues sabemos que estos equipos grandes, pues todo lo que arrastra, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Por lo tanto, habrá muchos días y semanas y meses por delante de noticias, seguro, porque al final me imagino que el club querrá recuperar la ilusión, que al final el fútbol es ilusión, y volver a ilusionar a todo el mundo, porque al final grandes equipos como el Barça, el Madrid, el Madrid, pues siempre quieren grandes proyectos y volver otra vez a estar en lo más alto de todas las competiciones que participan, ¿no? Desde el punto de vista arbitral, un último asunto, porque para más enfado de los madridistas, vimos ayer lo de tiempo de revisión. Marta Frías, penalti no pitado a Mbappé contra el Girona en la última jornada de Liga. Fíjate la explicación que da el CTA, que es de traca. Vamos a escuchar lo que dijo Marta Frías en el CTA ayer analizando ese lance en concreto. Que en opinión del CTA, esta acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti, al tratarse de una acción claramente interpretativa en la que no se aprecia un error claro, obvio y manifiesto en la decisión adoptada por el árbitro de campo. El VAR actúa correctamente al no intervenir. De acuerdo con el protocolo VAR, solo procede una revisión cuando existe una evidencia indiscutible que permita corregir una decisión claramente errónea. Me quedo callado porque es que el silencio es casi lo mejor. Huelga comentar, o sea, la sangre no es una evidencia como para que el VAR se hubiese pensado llamar a Alberola al monitor o directamente decirle, chico, es que le ha abierto la frente, es que es penalti, le da un codazo. Es que al final, Rafa, como exárbitro, ¿no? que al final he estado más de 30 años en la casa, conozco muy bien a los árbitros, conozco muy bien a la gente que está dentro. La verdad es que cada lunes que hay un tiempo de revisión, pues me llevo las manos a la cabeza, me sorprende esta ambigüedad. No podemos crear este espacio ilustrativo, formativo, llámalo como quieras, para ser ambiguo. Es decir, es que tiene que ser algo muy claro que es susceptible. Es que todas las reglas son susceptibles de interpretación, menos la 1, que es terreno de juego, que son medidas, y la 2, que es el balón, que son medidas. Lo demás es todo interpretativo. Tú no puedes dejar al amparo de la interpretación esta acción cuando hay un golpe. Tú no puedes decir también que es una acción imprudente, cuando nunca es imprudente. Es que encima le están dando una patada al reglamento de una manera técnica que es increíble que se pueda decir eso. La acción lleva sangre, contraña daño físico, pasa de imprudente a temeraria. Por lo tanto, de verdad, que no nos hagan tontos, porque de esto entendemos un poquito, y lo que no podemos hacer es hacer ese tipo de revisión para intentar quedar bien con todo el mundo, con el VAR, con el árbitro, con el otro, con el de la moto. No, al final
si nace jornadas de reflexión, que me parece muy bien, pues que sea algo formativo y sobre todo ilustrativo para que todo el mundo sepa qué tenerse, los árbitros de primera, de segunda, los demás árbitros de toda España que lo están viendo, los entrenadores, los jugadores, es decir, que sepamos un poco que esta acción, si vuelve a ocurrir, que es una acción temeraria, pues es tiro en directo, si es en el área es penalti, y no podemos andar con ambigüedades porque es lo peor que puede hacer un comité, andar con ambigüedades, ¿no? Pues se puede decir quizá gritando o susurrándolo, pero no de una forma más clara. Muñiz, gracias, como siempre, un abrazo, barman. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. En 13 las 2 de la tarde, en 13 la 1 en Canarias. Chimpún, otro consejito, y voy a saludar a un profe habitual que siente mucho esa camiseta del Real Madrid, profe habitual de DM. Mira, nunca he dicho lo de DM en antena. DM, son las siglas de este programa, Directo Marca, que te va a escuchar. Sé que estás muy participativo, o sea que nada que pueda, abro ventanas para escucharte con esas notas de audio que me estás enviando tras la eliminación anoche del Real Madrid en el Allianz Arena de Múnich. Por segunda temporada consecutiva en los cuartos de la Champions, estás enviándome muchas notas de audio a ese grupo WhatsApp de Radio Marca 628 26 90 92. ¿Quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año? Pues desde Marca sorteamos entradas gratis. Sí, has escuchado bien, gratis para todos los partidos y sesiones del torneo, incluyendo las semifinales y la gran final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. Repetimos, encuentratusitio.marca.com y a disfrutar del mejor tenis en la capital de España en el Mutua Madrid Open. La firma. Es profe habitual, podría dejar su firma, su sello, lo deja de vez en cuando cada vez que le llamo. Juanjo Maqueda, que ha sido jugador, canterano, después futbolista del primer equipo y hasta segundo entrenador en la etapa López Caro en ese banquillo del Santiago Bernabéu. Juanjo Maqueda, hola, ¿cómo está Juanjo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, a ver, han pasado ya unas horas. Respóndeme con la claridad que te caracteriza. ¿Estás más decepcionado, orgulloso, que sería un poco lo contrario por cómo compitió el Madrid anoche ante el Bayern, o enfadado, para empezar con Vincic y para seguir con Camavinga y algún otro jugador que no estuvo a la altura? ¿Cómo estás, Juanjo? Todo un conjunto de cosas, ¿no? Todo junto, ¿no? Sí. Yo creo que al final es verdad que que a lo mejor, hubiera sido, ten en cuenta que como fueron los goles del Bayern al borde del área, yo que he jugado de pivote defensivo casi toda mi vida, es cierto que al final el faltante ese jugador, puedes decir, podía haber bloqueado esas situaciones un pivote defensivo, que los pulsas injustamente y dices, bueno, es que los dos goles fueron así, sobre todo el de Luis Díaz, que fue el más determinante, ¿no? Pero bueno, al final sí que es verdad que, por un lado, te digo la razón de que sí hay que sentirse orgulloso, porque lógicamente el Bayern es un equipo muy importante en ese sentido y él lo está demostrando. Y al final toda esa diferencia que había se acortó a la mínima expresión. ¿Qué es la mínima expresión? Que el Madrid lo pudo voltear, lo pudo voltear. Yo creo que al final se dio la línea de partido que el Madrid esperaba y sobre todo porque son un tipo de rivales que se exponen mucho, que juegan mucho en campo contrario, y el Madrid tiene arriba jugadores que son de los mejores del mundo en esas situaciones. Aquí en el Bernabéu lamentablemente a pesar del partido que hizo el Bayern, Neuer fue el jugador más determinante, y sin en cambio ayer pues acertando rápidamente las acciones, y que es verdad que el Madrid tuvo, por ejemplo, esa de Mbappé que parecía lo más difícil otra vez sacarla que no meterla. Al final sí que se dio unas situaciones, unos pequeños detalles que dieron que la balanza fuera más a favor del Bayern, lógicamente, y al final así ha sido. Hay que lógicamente felicitarlos al Bayern, porque es un verdadero equipo. Es una pena que este equipo no nos enfrentemos con ellos en una final, porque a mí me pareció ver una final. No sé si la final tendrá este nivel, y esa es la realidad, ¿no? Mm-hmm. Fíjate, ha dicho Koeman hoy en una rueda de prensa, el ex jugador del Barça y ex entrenador culé, que si él fuera
Arbeloa estaría más enfadado con Camavinga que con Vincic. Desde luego Camavinga estuvo torpe. No, teniendo una amarilla no te la puedes jugar así, por más que es surrealista y ha sido un clamor mundial, no solo de los madridistas que están dolidos por la eliminación de su equipo, lo que hace Vincic, ¿no? De mostrar esa segunda amarilla y por tanto algo más que rigurosa la expulsión del francés a silbato, iba a decir a manos, a silbato del esloveno, ¿no? Cuando estaba el partido abocado a una prórroga apasionante, se la cargó. Sí, la verdad, sinceramente, no estuvo acertado, porque al final tan importante es ser un gran jugador, un buenísimo jugador, como tener esa frialdad y esas lecturas en ese momento tan difícil, tan caliente en el que estás dentro de un partido y saber que a lo mejor esa acción que piensas que a lo mejor no puede ser importante, pero de una tarjeta tienes que tener mucho cuidado. El año pasado le pasó algo igual con el Arsenal, recuerda un balón que lo tiró allí fuera y también lo expulsaron, aunque las situaciones eran diferentes, pero sí que es verdad que al final lógicamente tampoco vamos a cargar todo contra un jugador, pero fue demasiado rigurosa, pero también realmente el jugador tenía que haber tenido esa listeza para no entrar en ese tipo de provocaciones, no de provocación, sino de esa sensación de llevarse el balón de una manera ingenua, cuando realmente al final tienes una tarjeta y te pueden sacar la segunda, ¿no? Yo creo que al final la realidad es que tampoco podemos centrarnos en ese detalle como que haya sido definitivo, porque pueden haber sido otras situaciones, a lo mejor también juegas con Camavinga y te hacen gol, o no llegas ni a la prórroga, o llegas y luego pierdes. Quiere decir que al final el que juega es el que te comete los errores, y lógicamente desde fuera lo que tenemos que hacer es intentar, pues valorar las situaciones, pero tampoco extremadamente, ¿no? Una segunda temporada en el Real Madrid en blanco, sin títulos importantes, porque la temporada pasada sí que consiguió la Supercopa de Europa y la Intercontinental, pero eso en el Real Madrid pues casi no está casi ni exhibido esos triunfos en la sala de trofeos, ¿no? Por la importancia que tiene la Champions, la Liga, en tercer lugar la Copa para un club como el blanco. Plantea una pregunta que no sé si tú tienes respuesta, Juanjo. ¿Y ahora qué? Pues seguir, Rafa, seguir. Al final de todo, un equipo como el Madrid, con la exigencia que tiene, a mí sinceramente todo lo que yo creo que al final lo que dijo Arbeloa en ese sentido, iba el mensaje a los jugadores iba en ese sentido, ¿no? Que si tuviéramos que volver con el escudo encima y diciendo si a lo mejor que hayamos derrotado, en ese sentido los que somos madridistas de verdad, en ese sentido que pensamos y sentimos que sí hay que perder una eliminatoria, un partido que sea de esa manera siempre, no, y que lógicamente al final yo creo que hay gente para valorar con tranquilidad y con mucha sensatez y pues lo que está ocurriendo, sucediendo, y como tú dices, en el Madrid a lo mejor el año pasado sí que se ganaron esos 2 trofeos, este año no se ha ganado nada. De momento, la Liga está ahí, aunque está francamente difícil, pero la realidad es que al final seguramente hay que valorar muchas cosas para volver a seguir estando compitiendo en la élite, como estamos de alguna manera, pero llegando a los objetivos como siempre el Real Madrid llega, ¿no? Normalmente. Es verdad que se dan temporadas y en nuestras épocas también, aunque ganábamos también bastantes cosas, pero también se perdían cosas, es normal, es deporte al final, y el Madrid tiene esa exigencia, pero lógicamente hay que valorar muchas cosas de la planificación del equipo, de los jugadores, de los entrenadores. En ese sentido, creo que al final ese cambio de timón, el que sea, pues nos sorprendió a todos, sinceramente, porque era un proyecto más a largo plazo y que lógicamente al final Álvaro ha cogido el equipo en una situación muy, muy, muy difícil, muy, muy complicada. La conozco perfectamente como nos pasó a nosotros y no es nada sencillo. Creo que al final él ha dado la cara por el Real Madrid y lógicamente al final lo importante y fundamental es que siempre sale el sol, Rafa, y al final el Madrid es un equipo que siempre va a estar ahí y se ha demostrado en esta eliminatoria. No todo el mundo nos daba seguramente con una situación difícil y complicada de poder superar al Valle, y más con el partido de ida que se hizo, pero yo tenía fiel de que iba a haber opciones. Iba a haber opciones y las hubo realmente. El partido estuvo ahí. La sensación que se daba es que el Bayern atrás tenía sensación de no mucha seguridad y al final de un equipo tan importante y con los números que está haciendo el Bayern, imagínate, hace 12 años que el recibió 3 goles y fue también aquella victoria del Madrid 0-4. Quiero decir, de la grandeza de un equipo que ha sido el único que ha podido ganarle en ese sentido desde hace 12 años, y este año ha sido cuando nos han dado la vuelta esa eliminatoria, no una vuelta, sino que han clasificado a las semifinales.
Y al final, pues, el Madrid siempre vuelve, lógicamente. Yo creo que al final los títulos este año, bueno, están complicados, lógicamente, pero al final la realidad es que hay que mirar hacia adelante y saber perfectamente analizar claramente cómo el equipo puede competir mejor, cómo puede mejorar y de alguna manera vuelva a estar en donde siempre ha estado, que es lo que representa el Real Madrid, ¿no? Y aún así, pues lo que decías tú, ¿no? Las cabezas pensantes de la planta noble van a tener que tomar decisiones, seguro, ¿no? Porque obviamente urge un cambio o una reacción. Si viene no funcionando cómo se ha estructurado la plantilla en las 2 últimas temporadas, pese a tener a grandes futbolistas, como por ejemplo Mbappé, pues es que algo hay que hacer, ¿no? Otra cosa es lo de Vinicius, que es decisivo en muchas eliminatorias, pero en esta no lo ha sido, ni marcó en el Bernabéu, ni marcó anoche en Múnich, y alguna gente le señala también al brasileño, ¿no? Por aquello de que desde el punto de inflexión, ¿no? de sus gestos con Alonso cuando le sustituyó en el Clásico, pues ahí parece que eso fue un antes y un después en la temporada del Real Madrid, que desencadenó muchas cosas y no casi ninguna buena. En fin, ya hablaremos del brasileño. Al final, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que a estos niveles la importancia de los equipos por encima de los jugadores. A este nivel, sobre todo en la Champions, la importancia de los equipos, y siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, el año pasado del PSG o del mismo Real Madrid hace 2 años, que no tenía Mbappé, no tenía tal, y como ya llegó a ganar una Champions, lo difícil que ganar una Champions en ese sentido, y que al final se está viendo muy claramente que tú puedes tener muy buenos jugadores, o grandes jugadores, o estrellas inclusive, pero a lo mejor no te da para que determinadas situaciones. Y ahí realmente... Por eso los equipos son los que, en todos los aspectos, los que al final se logran los objetivos, ¿no? Y eso al final es muy importante y es por donde hay que empezar, seguramente. Pues iremos charlando, Juanjo, que me encanta hablar contigo del Real Madrid, de todo lo que le pasa al Real Madrid, muchas veces bueno, otras veces no tanto como lo de anoche. Gracias, Juanjo, un abrazo. Gracias, Rafa, cuídate. Gracias, Maqueda. 1 minuto y medio para alcanzar el ecuador de este programa. Por favor, vamos a intentar dar una buena recomendación al son del himno de mi Comunidad Valenciana. Porque criptomonedas, dietas de moda, 1000 clases de gimnasio, el mundo va a una velocidad que marea. Y parece que todo tiene que ser nuevo para ser bueno. Pero, ¿sabéis qué? Hay cosas que no necesitan actualizarse, como el sabor de una paella un domingo en familia. Al final, cuidar lo de siempre es lo que de verdad importa. Ese es el valor de Arroz Daxa, el arroz de la Albufera con denominación de origen, porque elegir calidad es la mejor forma de cuidar las sanas costumbres. Vamos a llegar a las 2, como digo. Enseguida abro ahora y os escucho con notas de audio en el 628 26 90 92. Estás opinando. Si eres del Madrid, pues todavía escocido, dolido por la eliminación de tu equipo por segunda temporada consecutiva en los cuartos de final de la Champions, porque el Madrid ayer se despidió de la Copa Europa con honor, pero ese honor hay que demostrarlo en cada partido, ¿no? Seguro que muchos lo estáis pensando. El Madrid tiene que ser el Madrid todos los días, pero bueno, tenemos al Atleti en las semis de Champions y a ver si puede llegar el equipo de Simeone hasta la final de Budapest. Hoy le toca rematar su clasificación para las semis de la Europa League al Betis y a ver si puede remontar el 0-3, el 3-0 adverso de Alemania, el Celta en Balaídos ante el Friburgo, y el Rayito, que se puede meter también en las semis de la Conference.